Bienvenidos una vez más a su programa Las Raíces Hebreas de la Fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel. Nuevamente estamos comunicándonos como cada semana con nuestro programa, compartiendo esa riqueza, esa profundidad de la cultura y el idioma hebreo en que fue escrita originalmente la Biblia. Estamos analizando parábolas enseñadas por el Señor Yeshua, por su nombre hebreo, el Señor Jesús. Y hoy nos corresponde continuar con lo que habíamos visto en el programa anterior acerca de la parábola del buen samaritano. Habíamos llegado al punto donde aquel maestro de Torá, aquel maestro de Biblia que confrontó a Yeshua con algunas preguntas, ante la respuesta contundente que vimos ya en el programa anterior que Yeshua le dio, especialmente en el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo, después de haber dicho amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este hombre contesta en el versículo 29 del capítulo 10 del libro de Lucas, ¿y quién es mi prójimo? Y como vimos en el programa anterior también, es una pregunta que muchos hacemos, podríamos decir, otra de las preguntas del millón. ¿Quién es mi prójimo? En el hebreo, la palabra traducida al español como prójimo es la palabra rea, R-E-A, como aparece escrita en la pantalla, que es una palabra que, si bien no está mal traducida como prójimo, implica más alguien cercano, no un amigo, no un vecino, no alguien preferido o alguien que uno aprecia, sino toda persona que esté cercana a uno, aún siendo un enemigo. Si analizamos Lucas capítulo 6, verso 27, encontramos que el Señor allí enseña: sin embargo, a aquellos de vosotros que estáis escuchando, lo que os digo es lo siguiente: amad a vuestros enemigos, haced bien a aquellos que os odian, bendecid a aquellos que os maldicen, orad por aquellos que os maltratan. El rea, lo que está traducido al español como prójimo, puede ser aún un enemigo. Y en la parábola que a continuación Yeshua relata, vemos esto con más claridad, porque Yeshua dice en el verso 30 de Lucas 10, basándose en la pregunta, Yeshua dijo: un hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Dice un hombre, no dice si era judío, si era samaritano, de qué origen, pero supuestamente era un hombre judío. Fue atacado por ladrones que le dejaron totalmente desnudo, le golpearon y entonces se marcharon, dejándole medio muerto. Por casualidad, acertó a pasar un cohen, un sacerdote, que iba por ese camino, pero cuando le vio, pasó por el otro lado. Tengamos en cuenta que el cohen, el sacerdote, tenía como mandamiento no contaminarse con un muerto, y aquel hombre aparecía como que estuviera muerto en mitad del camino. Tratemos de imaginar el cuadro: el hombre yaciendo allí a la vera del camino, desnudo, maltratado, malherido,
Y este sacerdote, teniendo en cuenta que él como sacerdote representaba al pueblo de Israel ante Dios, no podía contaminarse con un muerto, lo vio, sí, lo miró, pero siguió de largo. Dice el verso 32, de igual manera un leví, o sea, un levita, que funcionaba también como ministro en el templo de Jerusalén, que llegó a aquel lugar y le vio, pasó también por el otro lado. O sea, el sacerdote Cohen y el levita o leví tuvieron la misma actitud. Lo vieron, pero pasaron de largo. No se detuvieron ni siquiera a mirar si ese hombre estaba vivo, estaba medio muerto, estaba muerto. A continuación, el versículo 33 nos dice, pero un hombre de Shomrom, Shomrom es la palabra hebrea para Samaria, o sea, un samaritano que estaba viajando, se lo encontró antes de seguir una aclaración. En aquel tiempo había una enemistad terrible entre judíos y samaritanos. Tanto los judíos consideraban a los samaritanos enemigos, como los samaritanos consideraban a los judíos enemigos. Los samaritanos descendían de aquellos que el imperio asirio había traído para poblar esa región, que no eran judíos, que no tenían descendencia judía. Y había una enemistad muy, muy marcada, muy fuerte. Este samaritano, al ver a aquel hombre judío en el camino tirado, podría también haber pasado de largo, como el levita y el sacerdote lo hicieron. Pero nos dice el texto que lo encontró y cuando le vio, fue movido a misericordia, de manera que se acercó a él. Dijimos que la palabra rea es la traducción aquel cercano. Este samaritano, movido a misericordia, se acercó al hombre malherido, puso aceite y vino sobre sus heridas, que era una forma de medicina que se usaba en aquel entonces, le vendó las heridas, luego lo puso sobre su propio burro y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó el salario de 2 días y se lo entregó al posadero y le dijo, cuida de él, y si gastas más de esto, te lo devolveré cuando regrese. Y Yeshua hace una pregunta de estos 3. ¿Cuál te parece a ti que actuó como el prójimo, como el rea, como el cercano, aún teniendo en cuenta que se consideraban enemigos? ¿Quién actuó como el prójimo del hombre que fue víctima de los ladrones? Él entonces le contestó, el que mostró misericordia para con él. Yeshua le dijo, ve tú y haz como él hizo. En la versión Reina Valera, ve y haz tú lo mismo. El amor al prójimo, como el amor al eterno Adonai, se muestra con acciones, se muestra con actitudes, aún hacia los enemigos, lo que implicaría incluso que el mandamiento nos dice no tener enemigos. Si practicáramos este amor desinteresado, este amor buscando atender la necesidad del prójimo, el mundo sería distinto. El entorno en el que usted y yo vivimos sería distinto. ¿Y cuánta gente valoraría la presencia de Dios, la realidad de Dios,
la vivencia de la palabra de Dios si mostráramos más esta clase de amor en la familia, en el vecindario, en el lugar de trabajo, en todo lugar, aún manejando en la calle, donde tan poco amor uno encuentra muchas veces en los que manejan alrededor. Es para tomarlo en cuenta, es para tener en cuenta esta parábola, esta enseñanza dado por el Mesías Yeshua, por el Señor Jesús, llamada el buen samaritano, pero que como vimos en el programa anterior, tendría que titularse el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese amor que yo lo comenté en algún programa anterior, fue lo que le llevó a aquel pastor de aquella pequeña iglesia en Villa Carlos Paz, en Argentina, a atender a nuestra necesidad cuando éramos muy jóvenes, mi esposa y yo, con 2 niños pequeños, y quedamos por la gran inflación que había en aquel entonces en nuestro país, quedamos en la calle. Y aquel pastor se acercó con ayuda económica, con alimentos, con ropa, y hasta nos consiguió trabajo a mi esposa y a mí. Y ese gesto de amor de aquella persona que prácticamente ni nos conocía, nos movió a buscar de Dios, a buscar a Yeshua, a encontrarlo, a recibir el perdón de nuestros pecados, a recibir una nueva vida por el poder del Espíritu Santo que vino a guiarnos para obedecer por amor a Dios sus mandamientos y a tener una vida de paz, de felicidad. Esto mismo puede ocurrir cuando usted muestre el amor de Dios a otros. Imaginemos una vez más el cuadro, el camino de Jericó a Jerusalén, aquel hombre tirado en mitad del camino a un costado, malherido, varias personas, porque no solamente transitaron por allí el sacerdote y el levita, mucha gente pasaba por allí, nadie se acercó a atenderlo, y aquel samaritano, considerado un enemigo, y quien consideraba enemigos suyos a los judíos, se acercó sin importarle consecuencias, le atendió, le vendó, le curó, lo llevó a la posada, lo dejó allí encargándole al posadero que lo atendieran, pagando sus gastos. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo, aun siendo enemigo, como a ti mismo. Esta es la enseñanza de esta parábola del buen samaritano que encontramos entre las parábolas, entre las enseñanzas dadas por el Mesías Yeshua. Como decimos siempre, esto es parte de la enseñanza que da nuestra Universidad Teológica en 2 cursos. El curso a nivel de Instituto Bíblico, a través del cual usted puede enriquecer su conocimiento de la Biblia desde el idioma y la cultura hebrea, y el curso universitario, ambos cursos aprobados por el Departamento de Educación de la Florida. Ambos cursos capacitando, en el caso del curso a nivel universitario, pastores, rabinos, obreros, maestros, líderes, al punto que usted pueda enseñar a quienes están bajo su ministerio la palabra de Adonai con la riqueza y profundidad que da el conocerla, el enseñarla y el vivirla desde el idioma y la cultura hebrea. Comuníquese con nosotros. En la pantalla está la información para que usted pueda llamarnos por teléfono
comunicarse por email y con todo gusto le damos la información para que usted pueda inscribirse y ser uno de nuestros estudiantes. Esperamos su llamada o su email y que el eterno Adonai le bendiga con todas sus bendiciones. Shalom.